¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas? Déjame adivinar. ¿Acaso no es cierto que, estando todavía acostado y somnoliento, decides tomar tu celular y empiezas a revisar tus redes sociales? Piénsalo detenidamente. Y ahora contéstame lo siguiente. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? ¿Acaso el panorama no es, en esencia, el mismo? Pues allí te encuentras, con el móvil en la mano, haciendo scroll una y otra vez, atrapado en esa rutina enfermiza. Hasta que finalmente, y después de horas, por fin el sueño te vence y decides descansar. Pero aquí es donde hago énfasis y surge lo verdaderamente preocupante. En todas esas horas que le dedicas a las diferentes plataformas digitales, ya sea Facebook, TikTok o YouTube, ¿cuál es el contenido que decides consumir? ¿Es acaso contenido valioso, capaz de proporcionarte una nueva habilidad o un nuevo conocimiento? ¿O simplemente te conformas con navegar en lo más superficial de estos nuevos espacios cibernéticos? Actualmente, es innegable que la sociedad se ha visto seriamente influenciada por estos comportamientos. Y a estas alturas, pareciera que lo único que buscamos es alimentar ese deseo insano de satisfacción inmediata. Este fenómeno es bastante preocupante. Incluso podríamos catalogarlo como una especie de enfermedad moderna. Y no es que esté en contra del avance tecnológico. Al contrario, la globalización y el Internet nos han acercado, como nunca antes en la historia, hacia el conocimiento. Pues, seamos sinceros, al día de hoy, cualquier tipo de información que queramos encontrar está a un solo clic de distancia. No obstante, este avance también ha traído consigo problemas difíciles de ignorar. Aunque vivimos en una era donde casi toda la información está disponible de forma gratuita, también enfrentamos una inmensa cantidad de datos falsos o manipulados, cuyo único fin es generar visitas, incluso a costa de distorsionar la verdad. Del mismo modo, el contenido barato y fácil de consumir se ha convertido en otro de los grandes males de la era moderna. Basta con observar los videos más virales de cada plataforma para entender de lo que hablo. La sociedad actual no parece interesada en temas que los hagan pensar, reflexionar o aprender. En su lugar, prefieren contenido superficial, diseñado únicamente para entretener, sin demandar ningún tipo de esfuerzo intelectual. Y como si de una droga se tratase, nos hemos convertido en simples adictos. Adictos al entretenimiento efímero y barato. Un dedicado estudiante universitario que conozco regresó a su apartamento la noche antes de un examen importante, solo para descubrir que su única lámpara se había roto. Después de un momento de pánico, pudo recuperar su ecuanimidad. Encendió el televisor, bajó el sonido y se puso de espaldas a este. Utilizó su luz para iluminar el entorno y por fin pudo estudiar. Considero que este es un buen uso que se le puede dar a la televisión. En su obra Divertirse hasta morir, Neil Postman examina y cuestiona cómo los medios de comunicación han transformado la forma en que procesamos la información y cómo ésta influye directamente en nuestras vidas. Si bien la crítica de Postman se centra exclusivamente en la televisión, esto se debe a que, en su tiempo, la televisión era el medio de comunicación más influyente de los Estados Unidos. Y de este modo, la consideraba como la principal responsable de los problemas que plantea en su libro. Hoy en día, parece que la televisión ha perdido ese lugar privilegiado que ocupó durante tantas décadas. Las redes sociales han ido ganando terreno y, con el tiempo, probablemente terminarán reemplazándola por completo. Sin embargo, aunque el medio haya cambiado, el problema todavía persiste. Es más, podría decirse que las predicciones de Postman no solo se mantienen vigentes, sino que han evolucionado, exacerbando aún más el impacto negativo sobre la sociedad y la cultura. Pues, ¿cómo podemos preservar nuestra capacidad humana para pensar, analizar y debatir cuando nuestro entorno parece estar diseñado para sabotearnos? Vivimos en un mundo que premia lo superficial sobre lo esencial, donde la calidad ha pasado a segundo plano y donde la información ha sido transformada en un espectáculo. Las personas parecen ser cada vez más indiferentes a los verdaderos problemas del mundo. Se han refugiado en una burbuja de comodidad y distracción de la que se niegan a salir. Prefieren permanecer impasibles frente a una realidad que terminará por oprimirlos, optando por llenar sus días con un tipo de entretenimiento que no conduce a ningún lado.
En cierto sentido, todos ellos han decidido divertirse hasta morir. A estas alturas, podemos estar de acuerdo en que los medios de comunicación no solo se limitan a transmitir información, sino que también transforman la manera en que la interpretamos, modificando así el mensaje inicial, lo que llevará tanto al individuo como a la sociedad a responder de distintas maneras. Durante la época en que la televisión era el medio predominante, en un inicio, esta servía como un puente entre la información y el espectador. Sin embargo, con el paso del tiempo y en respuesta a los contextos sociales, económicos y políticos de la época, su función comenzó a corromperse. En lugar de cumplir su propósito informativo, la televisión pasó a ser utilizada como un medio para distraer a las masas, transformándose descaradamente en una fuente de entretenimiento barato, erosionando así las bases mismas de la sociedad y la cultura. Además, el medio no solo afecta cómo se transmite el mensaje, sino que también determina qué mensajes pueden publicarse y cuáles no. Los medios de comunicación, como la televisión y las redes sociales, comparten una característica fundamental. Ambos se centran en lo visual y lo emocional, y aunque esto los hace más accesibles para un público más amplio, no son terrenos ideales para fomentar el pensamiento crítico. Los conceptos y las ideas complejas no tienen cabida en un formato que privilegia, por sobre todas las cosas, el espectáculo. Así, cuestiones que requieren una discusión prolongada y profunda son reemplazadas en favor de un contenido más fácil de digerir. Lo más inquietante de esta transformación es que la cultura misma se adapta al medio dominante. En una sociedad moldeada por la televisión o las redes sociales, el entretenimiento se convierte en la norma general, y cualquier mensaje, ya sea educativo, político o religioso, deberá entonces ajustarse a esa misma lógica para sobrevivir. Todo ello, entonces, tendrá profundas implicaciones, las cuales afectarán de forma directa nuestra capacidad humana de razonar. Si todo mensaje se convierte en espectáculo, surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucederá con nuestra habilidad para distinguir lo importante de lo trivial? Al permitir que estos medios de comunicación, cuyas características están dominadas por aspectos simples y superficiales, sean los encargados de definir la forma en que nos comunicamos, estamos eligiendo conscientemente el deterioro de nuestra cultura, una cultura que priorizará la distracción sobre la atención, la emoción sobre la razón y el espectáculo sobre la sustancia. El cambio de una cultura, anteriormente basada en la palabra escrita, hacia otra dominada por la imagen, ha transformado profundamente nuestra forma de entender y relacionarnos con el mundo. Esta transición no es un cambio menor o superficial, sino que es, más bien, una verdadera revolución cultural que ha logrado alterar el pensamiento, los valores y la percepción de la misma sociedad. La cultura tipográfica, basada en la lectura y escritura, exigía de sus participantes un compromiso intelectual profundo, pues solo leer un texto implica decodificar símbolos, construir significados, analizar argumentos y conectar ideas. Este proceso requería un esfuerzo mental activo, donde la mente operaba de manera lógica y estructurada, fomentando tanto el pensamiento crítico como la reflexión sostenida. La escritura, al ser lineal y abstracta, obligaba al lector a utilizar la razón y la imaginación, participando activamente en la creación de significado y desarrollando habilidades que fortalecían las capacidades humanas. Durante siglos, la cultura escrita moldeó la forma en que las sociedades occidentales procesaban la información. Los debates públicos, los discursos políticos y las reflexiones filosóficas dependían de un estilo discursivo elaborado y analítico. Las ideas complejas podían ser presentadas, debatidas y discutidas con detenimiento, porque la forma de comunicarnos proporcionaba el tiempo y el espacio necesarios para ello. En ese contexto, era correcto decir que la verdad y la lógica prevalecían como los pilares fundamentales de la sociedad. Sin embargo, la llegada de la televisión marcó un cambio radical sin precedentes. La cultura televisiva, a diferencia de la tipográfica, no exige un esfuerzo intelectual demasiado alto. Su naturaleza visual transforma el acto de consumir información en una experiencia pasiva y fragmentada. Las imágenes reemplazaron las palabras, y el pensamiento lógico que nos caracterizaba cedió ante la inmediatez y el impacto emocional.
En este nuevo entorno, el contenido ya no se valora por su nivel de profundidad o veracidad, sino que su principal métrica es su capacidad para captar la atención y entretener. Al priorizar estos aspectos superficiales, lo único que logramos es desvirtuar la verdadera información. Un ejemplo clásico es el tratamiento de las noticias. Los noticieros, tanto televisivos como digitales, en lugar de centrarse en dar a conocer los acontecimientos más relevantes del mundo, se convierten, en cambio, en lugares de entretenimiento, ambientados con música dramática, imágenes impactantes y una narrativa diseñada más para captar la atención que para informar. Así pues, las noticias se presentan con titulares breves y a veces sensacionalistas, lo que dificulta al espectador identificar lo que en verdad se quiere comunicar. Además, el formato actual evalúa los temas a tratar en función del número de visitas que genera. De esta manera, es tan importante la noticia de una crisis internacional como el último escándalo de una celebridad, generando una cultura donde lo único importante es lo que más atención genera. Con la llegada de las redes sociales, este fenómeno se incrementó exponencialmente. En plataformas como Twitter, Instagram o TikTok, la información se reduce solamente a pequeños fragmentos. Un tuit de 280 caracteres, un video de 30 segundos o una imagen con una frase ingeniosa. Son lo que hoy en día capta la atención de la mayoría de las personas. Y aunque esto en un inicio pareciera no tener mucha importancia, lo cierto es que este formato no solo favorece la simplicidad, sino que también fomenta esa cultura de inmediatez, donde el valor de una idea se mide por la cantidad de me gusta o compartidos que genera, dejando a un lado su contenido y significado. Esta simplificación de la información tiene consecuencias significativas para el hombre y la sociedad. En primer lugar, reduce nuestra capacidad para el pensamiento crítico. Al recibir información sin contexto ni análisis, el público pierde la habilidad de cuestionar y evaluar los hechos. Por otro lado, fomenta una apatía generalizada. Cuando todo se presenta con el mismo nivel de importancia y urgencia, el público se acostumbra a no tomar en serio nada de lo que ve. Finalmente, es innegable que todo ello terminará por debilitar los propios fundamentos de la democracia. Pues, una ciudadanía informada es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, pero si los ciudadanos están inundados de información trivial, distraídos en un mundo alejado de la realidad, lo único que lograrán es perder la capacidad de tomar decisiones. Postman compara esta situación con la distopía de Aldous Huxley en Un mundo feliz, donde todos parecen ser realmente felices, pero ninguno sabe por qué. En la actualidad, la información abunda, pero es irrelevante. Este exceso de datos sin importancia solo nos satura y nos impide distinguir lo que verdaderamente importa, volviéndonos, finalmente, seres pasivos, conformistas y fáciles de manipular. En tal sentido, tanto la televisión como las redes sociales no están diseñados para profundizar en el contenido, sino que su fin último es el de entretener. Todo lo que provenga de ellos, entonces, deberá ajustarse a las reglas del espectáculo y el placer. Deberá ser visualmente atractivo, emocionante y breve. En este contexto, el contenido serio se simplifica o necesita ser adaptado para encajar en un formato que no lo beneficia en absoluto. Temas como la política, la educación o incluso la religión no son inmunes y han terminado por sucumbir a esta cultura del entretenimiento, perdiendo, de esta manera, su verdadero significado. El impacto de este fenómeno en la política es particularmente notable. Los debates políticos, que se caracterizaban por el intercambio de ideas y argumentos, han sido reemplazados por presentaciones cuidadosamente coreografiadas, diseñadas más para impactar al espectador que para informar. Los candidatos son evaluados no por la solidez de sus propuestas, sino por su carisma y presencia escénica. La política se ha deformado y ha terminado por convertirse en una especie de reality show, donde la imagen y la popularidad deciden al ganador. La educación también se ha visto seriamente afectada, no solo por la proliferación de información falsa que circula en la web, sino también porque, en un mundo gobernado por las distracciones, el aprendizaje ha pasado a un segundo plano. Aunque la tecnología nos ha acercado más que nunca a la información y al conocimiento, lo cierto es que, en líneas generales,
La mayoría de las personas no se preocupa por aprovechar estas herramientas para su desarrollo personal o intelectual. En lugar de ello, prefieren inundarse de datos innecesarios que no les aportan un valor real. Para comprobarlo, basta con abrir cualquier red social. Te invito a que hagas la prueba en tu móvil. Observa cuáles son los videos más virales. Te darás cuenta de que, en su mayoría, se trata de contenido que no te beneficia en absoluto, sino que se limita a proporcionar una dosis de entretenimiento que, al final de cuentas, es completamente inservible. El gran predominio que el espectáculo ha alcanzado en los últimos tiempos tiene consecuencias problemáticas para la sociedad, pues fomenta una cultura de la inmediatez, en la que la paciencia y la reflexión son reemplazadas por la búsqueda constante de gratificación instantánea. Este fenómeno no solo altera la forma en la que podemos consumir información, sino que también debilita nuestra capacidad para el pensamiento crítico. Cuando todo se presenta como un espectáculo vacío pero llamativo, es fácil sucumbir a las emociones superficiales y descuidar la razón y el análisis. Las cualidades que nos hacían humanos, que fueron fundamentales en nuestra evolución y para comprender el mundo de manera profunda, son reemplazadas por una sensación momentánea de supuesta felicidad que, en esencia, carece de toda sustancia. Con esto, no quiero demonizar el concepto de entretenimiento, que en esencia no debería ser necesariamente malo, pues sigue siendo una parte fundamental de la experiencia humana. Sin embargo, cuando este entretenimiento se convierte en el eje de la cultura y en el filtro a través del cual se interpreta toda la información, es aquí cuando debemos preocuparnos, ya que su impacto puede volverse profundamente perjudicial. La televisión, y hoy en día las redes sociales, han convertido la distracción en un estado permanente. La saturación de estímulos visuales y emocionales nos ha acostumbrado a vivir en un flujo constante de gratificación inmediata, sin espacio para la pausa o la reflexión. En este contexto, el concepto de sociedad distraída nos describe perfectamente. En este sentido, somos una población que ha perdido su capacidad de atención. La información, que debería ser un pilar de nuestra sociedad, se presenta como fragmentos descontextualizados y sensacionalistas. Los eventos importantes se consideran triviales, compitiendo en relevancia con un meme viral de Internet. Todo esto no hace más que alejarnos de los problemas verdaderamente relevantes, haciendo que ni siquiera intentemos solucionarlos. Un claro ejemplo de los peligros que una sociedad distraída está condenada a sufrir es la apatía. Pues, en una sociedad inundada de estímulos superficiales, las cuestiones importantes y que requieren una intervención inmediata quedarán relegadas por completo. El cambio climático, las desigualdades sociales o los conflictos internacionales requieren de una atención sostenida y análisis profundo. Pero en un entorno donde lo que reina es la distracción, estas cuestiones son percibidas como simples escenarios aburridos y sin importancia. Las personas solo elegirán mirar hacia otro lado, priorizando su disfrute personal sobre cualquier otra cosa, sin importar si es o no importante. Pero llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Creo que no hay muchas opciones. El mundo ya está impregnado hasta los huesos de información barata y entretenimiento vacío. Sin embargo, quizás no todo esté perdido. Empecemos por tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos y resistamos su influencia de manera activa. Aunque no podemos escapar por completo, sí podemos ser consumidores más críticos y conscientes. Esto implica priorizar la calidad sobre la cantidad de información que consumimos. Cada uno debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Elegimos contenido que nos aporta conocimiento, que nos desafía intelectualmente y nos ayuda a crecer? ¿O simplemente sucumbimos a lo fácil y efímero? Decidamos bien a qué le damos prioridad. Utilicemos de la mejor forma las ventajas tecnológicas que el mundo actual nos ofrece. Así pues, te invito a escoger mejor el contenido que consumes, lee más y, sobre todo, cuestiónate todo. Pues si bien es cierto que seguimos consumiendo información, la diferencia es que ahora esta información sí vale la pena. De esta manera, aunque el mundo moderno esté impregnado de entretenimiento vacío e información sin valor, aún podemos resistir y construir un futuro más consciente. Al ser selectivos con lo que consumimos y al promover el pensamiento crítico y el aprendizaje, no solo nos protegemos, sino que también conservaremos nuestra esencia como seres humanos, y de esta manera, finalmente,
podremos participar activamente en la construcción de una sociedad más significativa. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.